Muy buenos días, estudiantes de grado 11. Bienvenidos a esta clase de física 11. Hoy, 3 de septiembre de 2021. Su servidor Josué Pineda. Pueden enviar sus actividades al correo institucional jipineda@educacionbogotá.edu.co. Seguimos entonces con el tema de la fuerza eléctrica. Básicamente, en esta guía pues tenemos unas evidencias realmente analíticas de la lectura. Las evidencias deben de venir marcadas con sus nombres y apellidos, el curso, la paginación e identificación de a qué actividad corresponde en cada foto o archivo. Bien. Motivo, pues se están prestando los trabajos y no lo están haciendo de su propia autoría, sino simplemente le piden a otra persona que haga el trabajo, que le preste una foto. Eso no es ser, entre comillas, abeja o inteligente. Eso es simplemente engañarse uno mismo de que está aprendiendo y cumpliendo con el proceso, pero es deshonesto y puede causar de pronto hasta sanciones con respecto al reglamento. No quiero tener inconveniente con ningún estudiante, pero pues van conociendo que soy cumplidor de las reglas y normas. Entonces, en esa medida, les sugiero que hagan su propia producción intelectual. Al igual, son ustedes los que están aprendiendo, son ustedes los que van a trabajar, a seguir estudiando, en cualquiera de los niveles, técnico, tecnológico o profesional. Y son ustedes los que tienen que pues ya adquirir como esa madurez de afrontar sus decisiones. Entonces, un consejo, dice un refrán, un consejo que te doy porque tu amigo soy. Bien, responder textual y gráficamente según la siguiente lectura. Entonces tenemos una lectura y unas preguntas. Son 6 preguntas, pero hay muchas figuras que vamos a dibujar y por eso dice gráficamente. Entonces, como mínimo, pues las gráficas más responder las preguntas. Si alguien quiere hacer de más, lo puede hacer de más. Algunos de ustedes ya empezaron a trabajar archivos tecnológicos, en su mayoría PowerPoint o Word, y están sacando un talento impresionante con respecto a diseñar y volver todo más, digamos que presentable y más agradable a la vista, y eso vale la pena nombrarlo. Es una felicitación para ustedes que están haciendo gran trabajo. Bien, ¿qué sucede en un proceso de redistribución de carga? Vamos mirando que las preguntas nos van diciendo qué temas son los que vienen en esta lectura. ¿Qué es la carga por inducción? ¿Cómo es un proceso de carga eléctrica por inducción? ¿Cómo se carga un electroscopio mediante un proceso de inducción? ¿Quién fue Charles Augustin de Coulomb? El nombre ya me hace pensar que es de pronto francés, italiano, en fin. ¿Qué es la ley de Coulomb? Bien, esas son las preguntas. Esas preguntas deben ser resueltas más, pues, una explicación gráfica, es decir, el dibujo de lo que, pues, están explicando. Empecemos con el primer tema, redistribución de carga. Aquí vemos una figura, la figura 1, atracción de un cuerpo neutro debido a la redistribución de carga. Cuando una barra cargada negativamente se acerca a una esfera de médula de Sauco sin cargar, existe una atracción inicial. ¿Cómo se muestra en la figura? Entonces, tenemos la barra está cargada negativamente, es decir, tiene exceso de electrones. O bueno, tiene los electrones que son
están disponibles para moverse, pero la pelota de Sauco, que inicialmente en figura punteada se ve que está vertical, se mueve cerca de la posición de la barra, solamente por atracción. Y es porque esa pelota, esfera, círculo, bola de Sauco está cargada positiva y negativamente. Entonces, hay una redistribución de la carga, es decir, en un lado quedan las partículas de electrones negativas porque se repelen con los propios negativos o con las partículas negativas que vienen de la barra que está cargada negativamente, y al contrario, las partes positivas, o sea, los huecos, pues van a tratar de estar muy cercanos a esas partículas. ¿Cuál es el objetivo? Que un electrón salte a el hueco. Recordemos que, entre comillas, esa palabra hueco, pues son las cargas positivas, pero ya sabemos que quien se mueve son los electrones, es decir, las cargas negativas. La atracción del objeto sin cargar se debe a la separación de la electricidad positiva y negativa dentro de un cuerpo neutro. La proximidad de la carga de la barra cargada negativamente repele a los electrones retenidos débilmente hasta el lado opuesto del objeto no cargado. O sea, se distribuyen las cargas, dejando una deficiencia, carga positiva en el costado cercano y un exceso, carga negativa, en el costado alejado, es decir, en los extremos, puesto que cargas diferentes se encuentran cerca de la barra. La fuerza de atracción excederá a la de repulsión y el objeto eléctricamente neutro será atraído hacia la barra. Es decir, hubo movimiento, ¿cierto? Ahí lo podemos observar. No se gana ni se pierde carga alguna durante el proceso. Simplemente la carga del cuerpo neutro se redistribuye. Aquí lo que estamos diciendo es que no saltan de un lugar al otro todavía las partículas. Simplemente están a una distancia tal que las partículas positivas se hacen en una parte superficial cercana a la otra parte superficial, ¿cierto? A la otra parte superficial de la barra, y esa es la distribución de carga. Simplemente la carga del cuerpo neutro se distribuye. En realidad, el cuerpo neutro no es que no tenga carga, sino que tiene la misma, podríamos decir, cantidad de cargas positivas y negativas, ¿sí? Para que haya esa claridad. Bien, esta era la sección de redistribución de carga y vamos a la carga por inducción. Vemos en la figura que hay 4 secciones de la misma figura. La figura se llama carga de 2 esferas metálicas por inducción. Está la sección A, B, C y D. En la sección A vemos que los cuerpos por el momento no están presentando ninguna modificación de la carga. En la sección B, apenas acerco una barra con carga negativa, pues redistribuyo las cargas. A un lado me van a quedar las positivas cercanas a la barra cargada negativamente y al otro lado, o lado contrario, las negativas. En la figura C, ¿cierto? Podemos observar, pues digamos que algo muy similar. Si yo, la diferencia entre la figura B y C es que si yo tengo esos dos elementos en contacto, pues hay una distribución de carga. Si yo tuviera esos dos elementos por separado, entonces también hay una distribución de carga. Eso, el objeto queda ya cargado después de haber hecho ese contacto. Es decir, lo tenía unido, hice la cercanía de la barra cargada negativamente, existió la redistribución de carga. Al alejarlos, esa redistribución de carga quedó. Cuando quito la barra que está cargada negativamente, pues
ya no hay, digamos que una redistribución superficial de carga, sino que se distribuye esa carga que quedó durante toda la superficie o dentro de toda la superficie. Por eso entonces en la figura D vemos que esas cargas positivas pues quedaron redistribuidas en toda la superficie y lo mismo las cargas negativas. Entonces, ahora sí vamos a la lectura. La redistribución de la carga a causa de la presencia cercana de un objeto cargado es útil para cargar objetos eléctricamente sin hacer contacto. Esto es bien importante porque pues no estoy pasando electrones de un lugar al otro, no, simplemente estoy induciendo. Este proceso conocido como carga por inducción se puede realizar sin ninguna pérdida de carga en el cuerpo cargado. Por ejemplo, consideremos dos esferas metálicas neutras que se tocan entre sí, como se muestra en la figura 2. Cuando la barra cargada negativamente se acerca a la esfera de la izquierda sin tocarla, tiende lugar a una redistribución de carga, vista en el apartado anterior, ¿no? Los electrones son forzados a desplazarse desde la esfera de la izquierda hacia la esfera de la derecha a través del punto de contacto. Ahora bien, si las esferas se separan en presencia de la barra de carga, los electrones no pueden regresar a la esfera de la izquierda. Después de que separé, ya cada uno quedó con la carga que tiene, positiva o negativa. A consecuencia de esto, la esfera de la izquierda tendrá una deficiencia de electrones. Nótese que aquí vale la pena decir que si no tengo electrones es porque tengo espacios donde se pueden poner los electrones. Esos espacios son los que llamamos huecos. ¿Listo? Y eso es lo que se denomina carga positiva. Y la de la derecha tendrá un exceso de electrones, es decir, una carga negativa. Una carga también se puede inducir en una sola esfera. Este proceso se ilustra en el electroscopio de la figura 3, es decir, más adelante, porque pues aquí no vemos ninguna figura 3. Ver en la siguiente página. Bien, entonces miremos la figura de la siguiente página. Ya conocíamos nuestro electroscopio. Ya sabemos que es electroscopio de lámina de oro. Tiene una configuración especial. Aquí vemos la figura 3 que dice carga de un electroscopio por inducción. Tenemos 4 secciones, A, B, C y D. Observe que la carga residual es opuesta a la del cuerpo de carga. Entonces, tenemos pues, digamos que en la sección A, tenemos nuestro electroscopio. Llegamos y le acercamos la barra de bonita, ¿cierto? Y esa barra que está cargada negativamente, pues va a hacer que la lámina de oro se levante en la parte inferior o por dentro, queda con cargas negativas. En la parte superior va a quedar con cargas positivas. Esto porque las cargas positivas van a buscar las cargas negativas de la barra que estamos colocando. En algún momento, el que está haciendo el experimento decide tocar la carga, es decir, descargar, como se llama, el elemento. Ahora, esto en experimentos, digamos, donde no se supone que no hay flujo de electrones, solamente redistribución de carga, pues se puede hacer manualmente. Entonces, la persona toca y cuando toca esa distribución de carga, ¿cierto? Que se supone que no es mucha, pasa a moverse hacia la mano de la persona que lo está tocando. Normalmente, uno para descargar, ya cuando pues es una energía que puede alterar el cuerpo, lo que hace es que coge un alambre y lo pone a un sistema que redistribuya la carga. Solo que en el sistema eléctrico de una casa le llaman polo a tierra.
el polo a tierra. Bien, en la figura C, entonces vemos lo mismo, pero la diferencia entre la figura A y la figura C es que no hubo una distribución de carga. ¿Por qué no hubo una distribución de carga? Pues porque como ya tocamos el electroscopio, entonces el exceso que había de partículas, de electrones que salió, pues ya no está dentro del electroscopio. Sin embargo, cuando quito la barra de Bonita en la figura D, pues veo que todo el elemento ha cargado positivamente y la barra de lámina de oro nuevamente vuelve a separarse porque pues todo el electroscopio quedó cargado con el mismo nivel de energía. En este caso, exceso de huecos o espacios donde se pueden mover los electrones. Nótese entre la figura D y la figura A que ambas me están mostrando que la lámina de oro se levanta de pues, el componente vertical donde siempre normalmente está, porque pues ambos tienen carga exactamente igual. En uno de los casos, en el caso A es negativo, en el caso D es positivo. Volvamos entonces a la lectura, después de haber hecho como una explicación más consensuada, más detallada de la figura 3. Una barra cargada negativamente se coloca cerca de la perilla del metal, provocando una redistribución de carga. Los electrones repelidos hacen que la hoja se separe, dejando una deficiencia de electrones en la perilla. Al tocar la perilla con un dedo o al conectar con un alambre de la perilla a tierra, se proporciona una vía para que los electrones repelidos salgan del electroscopio. Entonces, ahora sí ya sabemos que pues si salieron en la figura C, pues no vamos a tener lo que se presentaba en la figura A, que era exceso de electrones. El cuerpo o la Tierra adquirirán una carga negativa igual a la carga positiva. Nótese que nuevamente dice la carga positiva es deficiencia. ¿De quién? De electrones, que quedó en el electroscopio. Cuando se retira la barra cargada, la hoja de electroscopio de nuevo se separa, como se muestra o como se mostraba en la figura. La carga por inducción siempre deja una carga residual que es opuesta a la carga del cuerpo. Entonces, para que lo tengamos presente, para que lo tengamos en cuenta. Listo, vamos por el último tema de esta guía. Se denomina la ley de Coulomb. Como de costumbre, la tarea del físico, o en este caso ya podríamos decir que del electricista, del ingeniero electricista, todavía probablemente del ingeniero electrónico, consiste en medir de forma cuantitativa las interacciones entre los objetos cargados. No es suficiente con establecer que existe una fuerza eléctrica, debemos ser capaces de predecir su magnitud. ¿Qué magnitud vamos a proporcionar? Pues la magnitud de esa fuerza eléctrica. Como mencionaba anteriormente, a medida que existe una fuerza eléctrica, hay la posibilidad de desplazamiento de electrones, de flujo de electrones. Si esa densidad de flujo de electrones es muy alta, pues puede ser nociva para la salud. Por lo tanto, alguien tenía que empezar a estudiar esta situación. La primera investigación, ¿cierto? No era por motivos de salud, pero la primera investigación teórica acerca de las fuerzas eléctricas entre cuerpos cargados fue realizada por Charles Augustin de Coulomb, o Carlos Augusto, como le quieran decir, pero ahí está en francés, en 1784.
Él llevó a cabo sus investigaciones con una balanza de torsión para medir la variación de la fuerza con respecto a la separación y la cantidad de carga. Nótese que ese término de balanza de torsión o de torque, pues es un término que ya conocemos de nuestros cursos anteriores. ¿Qué es lo que quería medir? La separación, ¿cierto? Con la distancia, encontrar la variación de la fuerza, ¿cierto? Dependiente de que de esa carga eléctrica, de cantidad de electrones que se podían mover o cantidad de espacios vacíos que podían quedar en los elementos. La separación R entre dos objetos cargados se define como la distancia en línea recta entre sus respectivos centros. Entonces tengo dos cargas, ¿cierto? O dos objetos en todo el centro. Trazo un punto imaginario y de objeto a objeto trazo una línea imaginaria totalmente recta y eso se llama R. La cantidad de carga que se puede considerar como el número de electrones o de protones que hay en exceso en un cuerpo determinado. ¿Quién? Q. Esa es la cantidad. Q puede ser tanto negativa, es decir, exceso de electrones, como Q positiva. Estamos hablando de exceso de huecos o espacios donde se pueden mover los electrones. Coulomb encontró que la fuerza de atracción o de repulsión entre dos objetos cargados es inversamente proporcional. Si ya es inversamente proporcional, sabemos que es un fraccionario, 1 sobre algo, multiplicado por algo, al cuadrado de la distancia que los separa. Nuevamente, Coulomb encontró que la fuerza de atracción o de repulsión entre dos objetos cargados es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. En otras palabras, me está diciendo un objeto multiplicado por otro objeto sobre la distancia al cuadrado, es decir, R por R, 2 veces, o R cuadrado, como lo quieran mencionar. Entonces, Q1, no sé si es positiva o negativa, Q2, positiva o negativa, sobre R cuadrado, así. Fácil, ya entendimos de letras a matemática. En otras palabras, la distancia entre objetos cargados se reduce a la mitad. La fuerza de atracción o de repulsión entre ellos se cuadriplicará. Es decir, que estamos viendo que con las medidas que se tomó, se pudo hacer un análisis, ¿cierto?, de una función, y con la función que se estaba pues presentando a través de las medidas de laboratorio, sacaron una ecuación. El concepto de cantidad de carga no se comprendía con claridad en la época de Coulomb. ¿Por qué? Porque pues era extremadamente novedoso, ¿cierto? Entonces lo que él estaba hablando para 1784 era escandaloso, sobre todo pues para las personas que pensaban que quien hablaba de ciencia pues estaba hablando de parte de los espíritus oscuros. No se había establecido aún la unidad de carga y no había forma de medirla, pero en experimentos se demostraba claramente que la fuerza eléctrica entre dos objetos cargados es directamente proporcional al producto de la cantidad de carga de cada objeto. ¿Quién? La fuerza eléctrica. Entonces, nuevamente, esa relación, la fuerza eléctrica entre dos objetos cargados es directamente proporcional, o sea, es exactamente igual a la cantidad de carga de cada objeto, es decir, a Q. Entonces, ¿de qué depende la fuerza eléctrica? Depende de la distancia de separación, ¿cierto? Pero tiene una gran cantidad de relación con la carga. Actualmente, estas conclusiones se enuncian en la ley de Coulomb. ¿Cuál es la ley de Coulomb? La fuerza de atracción o de repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las dos cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Para lograr la expresión matemática de la ley de Coulomb, consideremos las cargas de la figura 4. Entonces vamos a la última figura de esta guía.
tenemos pues la ilustración de la ley de Coulomb, tenemos dos cargas, tenemos Q y Q' con un apóstrofo en la parte superior, podría ser Q1 y Q2, aquí en la figura dice Q y Q'. Q está cargado positivamente, Q' está cargado negativamente. Como las cargas son de distinto signo, es decir, positiva, negativa, pues van a atraer a acercarse. Por lo tanto, hay una fuerza de ambas de atracción. La distancia que hay entre el centro de cada una de estas cargas, pues se denomina R. Esa es la parte superior, la descripción de la parte superior de la gráfica. Ahora, para la parte inferior, supóngase que esa misma carga, pues ya la tengo entonces con dos cargas del mismo signo. En este caso, las dos cargas del mismo signo son exceso de vacíos de electrones, o sea, carga positiva en ambas figuras. Por lo tanto, positivo con positivo se van a repeler, van a ir hacia afuera. Y esas fuerzas que ejecuta Q y Q', la carga 1, la carga 2, pues son totalmente contrarias, ¿sí? Y lo que hay que analizar es si, pues, esas fuerzas, tanto de acercamiento como de alejamiento, son exactamente iguales para una misma cantidad de carga. Matemáticamente, entonces, pues se tiene ahí una ecuación que me dice que hay una K, que es una constante, multiplicando a la cantidad de carga 1 o Q por la carga prima o carga 2, todo sobre o dependiente de la distancia al cuadrado. Bien, volvemos nuevamente a nuestra lectura. En dicha figura se indica la fuerza de atracción F entre dos cargas contrarias, así como la fuerza de repulsión entre dos cargas similares. ¿Cuál es la diferencia entre la F de arriba y la F de abajo? Una es de atracción, la otra es de repulsión. En cualquier caso, la magnitud de la fuerza se determina mediante las magnitudes de las cargas Q y Q' y por su separación. Entonces, ya tenemos que para ambas ecuaciones, ya sea para una fuerza de atracción o fuerza de repulsión entre dos cargas, se cumple que está matemáticamente descrita por la ley de Coulomb. Por lo tanto, tenemos que F es igual a Q por Q' sobre R cuadrado, o ellas están dependientes de una constante de proporcionalidad K, ¿cierto? Que sería K por Q, Q' sobre R cuadrado. Y esa constante de proporcionalidad incluye las propiedades del medio que separa los cuerpos cargados y tiene las dimensiones que dicta la ley de Coulomb. Nótese que si uno hace experimentos, pues podría tener esas dos cargas en el vacío, dos cargas en un gas, dos cargas en un fluido, dos cargas dentro de un sólido. Y eso, pues, me afecta de todas maneras la fuerza. Se supone, uno diría que que en un sólido no habría movimiento, pero como sabemos, ya conocemos, la electricidad que pues fluye a nuestros hogares o que hay, la que fluye a nuestros hogares, pues que es de corriente alterna o la que está en una batería que es de corriente directa, es el resultado del flujo de electrones en un sólido. Entonces, sí es importante tener en cuenta esa constante de proporcionalidad. En unidades del sistema internacional, o sea, francés, el sistema práctico para el estudio de la electricidad, la unidad de carga de este Coulomb se expresa en Coulomb, pues en honor a Charles Augustin. En este caso, la cantidad de carga no se define por medio de la ley de Coulomb, sino que se relaciona con el flujo de una carga a través de un conductor. Entonces,
ya más adelante, pues ya empezaremos con el estudio de la electricidad y cómo se relaciona pues la ley de Coulomb, que son cargas puntuales, con flujos de cargas, es cantidad de carga, a través de un medio, que en ese caso será un material conductor, del cual pues ya se habló anteriormente. Bien, esta es la guía que se tenía. Espero haya sido claro. Se puedan contestar las preguntas tanto por texto como por gráfico, y por descripción de los gráficos. Y no siendo más, espero que tengan un excelente día, tanto ustedes, sus familias, en fin. Un abrazo, que estén muy bien.